Liam y Daniel nacieron con solo un año de diferencia, y desde el momento en que pudieron caminar, fueron inseparables. Sus familias bromearon diciendo que los dos no solo actuaban como primos, sino más bien como hermanos. Cada verano, el extenso campo se convertía en su patio de recreo. Pasaban horas pescando en el lago, corriendo por los campos dorados y tumbados bajo el roble, mirando las nubes y soñando con el futuro. Su vínculo era tácito pero comprendido, una conexión que no necesitaba palabras. Si Liam se raspó la rodilla, Daniel también sintió el dolor. Si Daniel se reía tanto que no podía respirar, Liam se uniría sin saber por qué. Era una conexión que su familia admiraba pero no cuestionaba. «Están cerca», decía su abuela mientras los observaba desde el porche, con las manos cruzadas sobre el regazo. Pero a medida que crecieron, las cosas empezaron a cambiar. Los interminables veranos de la infancia se convirtieron en visitas más breves, repartidas a lo largo del año. La escuela secundaria trajo nuevos amigos, nuevas distracciones y el tipo de cambios de los que nadie habla pero que todos sienten. Liam, siempre el confiado, parecía tomarlo todo con calma. Su risa fácil y su sonrisa traviesa aún iluminaban cualquier habitación por la que entraba. Daniel, más tranquilo y reservado, se encontró esperando con ansia su tiempo juntos con un anhelo que no entendía del todo. Durante una visita de verano, ese anhelo comenzó a aflorar en formas que Daniel no podía ignorar. Estaban sentados junto al lago, con las piernas colgando del muelle de madera mientras el agua brillaba debajo de ellos. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre los campos. «Has estado callado últimamente», dijo Liam, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Volvió la cabeza y sus ojos oscuros estudiaron a Daniel. Daniel se encogió de hombros, sin confiar en su voz. «Solo estaba pensando. Supongo. ¿Acerca de?» Liam presionó, empujando el hombro de Daniel con el suyo. Daniel vaciló. ¿Cómo podía explicar el peso que se había posado sobre su pecho cada vez que veía a Liam sonreír? O la forma en que su pulso se aceleraba cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente. «Cosas», dijo Daniel finalmente. Su voz apenas era más que un susurro. Liam sonrió, recostándose sobre sus codos. «Siempre estás pensando demasiado. ¿Lo sabías? A veces simplemente hay que dejarlo ir». Daniel quería sonreír, ignorar el comentario como siempre hacía, pero esta vez no pudo. La tensión entre ellos, algo de lo que ninguno de los dos había hablado, estaba creciendo, y Daniel no estaba seguro de cuánto tiempo más podría ignorarla. Esa noche, mientras yacían en su habitación compartida, con el suave zumbido de los grillos llenando el silencio, Daniel miró al techo. Su mente repasó la forma en que la voz de Liam se había detenido en su nombre antes, la forma en que su risa había hecho eco en el aire libre. «Hola, Liam», susurró Daniel, su voz cortando el silencio. Sí, la respuesta de Liam fue suave, casi vacilante. ¿Alguna vez has sentido que Daniel se quedó callado y se le hizo un nudo en la garganta? No pudo terminar la pregunta. ¿Sientes qué? Liam se volvió hacia él, su silueta apenas visible en la penumbra. Daniel negó con la cabeza. No importa. Pero podía sentir la mirada de Liam sobre él, deteniéndose, buscando algo no dicho. El silencio se extendió entre ellos, pesado e inquebrantable, y por primera vez, Daniel se dio cuenta de que no era el único que yacía despierto, tratando de encontrarle sentido a los sentimientos que habían comenzado a agitarse. A la mañana siguiente, el aire se sentía diferente. Daniel se despertó temprano, la pálida luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, pero el sueño aún se aferraba a sus pensamientos. Giró la cabeza para encontrar a Liam tumbado en la otra cama. Su pecho subía y bajaba a un ritmo tranquilo. Por un momento, Daniel se permitió mirarlo. La curva relajada de los labios de Liam, las suaves sombras que bailaban en su rostro. Rápidamente apartó la mirada, avergonzado del calor que florecía en su pecho. Cuando Liam se despertó, Daniel ya estaba afuera, ocupado con las tareas del granero. Pero evitar a Liam era como intentar escapar de una sombra. «Pensé que te encontraría aquí». La voz de Liam rompió el silencio. Daniel se quedó helado, sus manos apretando la horca que había estado sosteniendo.
¿Qué deseas?, dijo Daniel, dándole la espalda. Liam se acercó. Sus botas crujieron contra el suelo cubierto de heno. Estás actuando raro, dijo sin rodeos. ¿Hice algo? Daniel suspiró, bajó la horca y se secó las manos en los vaqueros. No hiciste nada. Entonces, ¿qué es?, preguntó Liam, parándose frente a Daniel y bloqueándole el camino. Vamos, solo háblame. Odio esto. Daniel vaciló, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Buscó las palabras adecuadas, pero todas se atascaron en su garganta. Finalmente, sacudió la cabeza. No es nada, Liam. Solo déjalo. Pero Liam no se movió. Sus ojos buscaron el rostro de Daniel, su habitual alegría reemplazada por algo más pesado, algo tácito. Estás mintiendo, dijo Liam en voz baja. Daniel apretó la mandíbula, intentando estabilizar su respiración. No lo soy. Entonces, ¿por qué no me miras? La voz de Liam apenas llegó a ser un susurro. La mirada de Daniel se alzó para encontrarse con la de Liam, y en ese momento, el granero se sintió increíblemente pequeño. La luz del sol que entraba por las grietas de las paredes de madera pareció atenuarse, dejándolo solo a ellos dos demasiado cerca y hablando muy poco. El segundo se prolongó hasta la eternidad antes de que Liam finalmente rompiera el silencio. ¿Alguna vez sientes cómo empezó, su voz apagándose, reflejando la pregunta inacabada que Daniel había hecho la noche anterior? El aliento de Daniel se quedó atrapado en su garganta. Esperó. Pero Liam no continuó. En cambio, sus ojos sostuvieron los de Daniel con una intensidad que hizo imposible apartar la mirada. Las manos de Daniel temblaron cuando se las metió en los bolsillos. ¿Sientes qué?, preguntó, con la voz tensa. Liam vaciló y se pasó una mano por el cabello desordenado. Como si hubiera algo entre nosotros. Algo más. Las palabras flotaban en el aire, pesadas e implacables. Daniel sintió que se le oprimía el pecho y que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Liam podía oírlo. Y Daniel empezó, pero no pudo terminar. No podía admitir los pensamientos que lo habían estado atormentando. No podía arriesgarse a romper el frágil vínculo que siempre habían compartido. Liam dio un paso atrás. Su expresión era una mezcla de frustración y dolor. Olvídalo, dijo rápidamente, con voz aguda. No debería haber dicho nada. Antes de que Daniel pudiera responder, Liam se giró y salió del granero, dejando a Daniel solo en el silencio. El resto del día pasó borroso. Liam mantuvo la distancia y se dedicó a tareas en la casa mientras Daniel luchaba con las palabras que quería decir. Pero cada vez que se armaba de valor, el miedo lo detenía. Esa noche, la familia se reunió para cenar en el porche. Las risas y las conversaciones fluían fácilmente alrededor de la mesa, pero Daniel apenas escuchó nada de eso. Sus ojos seguían desviándose hacia Liam, que estaba sentado al otro extremo, más silencioso que de costumbre. Después de cenar, Daniel se encontró caminando hacia el lago, con el aire fresco de la tarde rozando su piel. El agua reflejaba la luz mortecina del atardecer, proyectando ondas doradas y anaranjadas en su superficie. No escuchó a Liam acercarse hasta que estuvo parado a su lado, su presencia cálida y familiar. Lo siento, dijo Liam, rompiendo el silencio. Daniel se volvió hacia él, sorprendido. ¿Para qué? Para antes, dijo Liam, su voz ahora más suave. No debería haberte puesto en un aprieto así. Daniel tragó saliva. Le dolía el corazón ante la vulnerabilidad en la voz de Liam. No hiciste nada malo, dijo en voz baja. Liam lo miró, sus ojos buscando. Entonces, ¿por qué parece que todo está mal? Daniel abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. En cambio, se volvió hacia el lago, con el nudo en el pecho apretándose. Y luego, en la voz más suave, Liam dijo, ¿crees que esto alguna vez tendrá sentido? La respiración de Daniel se entrecortó. No sabía cómo responder a eso. Todo lo que sabía era que estar allí junto a Liam parecía lo único que tenía sentido, y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Los días que siguieron se sintieron diferentes, como si algo entre ellos hubiera cambiado, pero ninguno estaba dispuesto a reconocerlo. Daniel se encontró retirándose a su propio mundo,
evitando a Liam en todo momento. Se mantuvo ocupado limpiando el granero y ayudando a su abuela en el jardín. Cualquier cosa para evitar estar a solas con Liam por mucho tiempo. Liam, por otro lado, no parecía saber cómo manejar el cambio. Siguió buscando a Daniel, tratando de bromear o empujarlo de nuevo a su antiguo ritmo, pero el aire entre ellos se sentía pesado, cargado de palabras no dichas. Una noche, su abuela los envió a buscar unas cajas al desván. Era una tarea que habían hecho innumerables veces antes, subiendo las viejas escaleras chirriantes, riéndose del polvo y las telarañas. Pero esta noche faltaron las risas. El ático estaba débilmente iluminado y la única bombilla proyectaba largas sombras sobre el desordenado espacio. Daniel se ocupó de clasificar las cajas, dándole la espalda a Liam. «Realmente no vas a hablar conmigo, ¿verdad?». La voz de Liam rompió el silencio. La frustración impregnaba sus palabras. «Estoy hablando contigo», respondió Daniel con tono cortante. «No, no lo eres», respondió Liam, acercándose. «No precisamente». Daniel se quedó helado, con las manos agarrando el borde de la caja. Podía sentir la mirada de Liam sobre él, penetrante e implacable. «¿Qué quieres que diga?», preguntó Daniel finalmente, en voz baja. Liam exhaló bruscamente. «No sé. Algo. Cualquier cosa. Simplemente deja de excluirme». Entonces Daniel se giró, con el pecho apretado. «Tú eres quien empezó esto», dijo con voz temblorosa. «Tú fuiste a quien interrumpió, incapaz de terminar la frase». Liam se acercó y su expresión se suavizó. «¿OMS? ¿Qué?», dijo la parte tranquila en voz alta. Preguntó suavemente. «Sé que tú también lo sientes, Daniel. No finjas que no lo sabes». El corazón de Daniel latía con fuerza y el pulso rugía en sus oídos. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero las palabras parecían vacías incluso mientras las pronunciaba. Liam sacudió la cabeza, su frustración se fundió en algo más silencioso, más triste. «Estás mintiendo», dijo en voz baja. Daniel apartó la mirada y le temblaban las manos. «No importa», dijo. «No puede importar». «Sí importa», dijo Liam, acercándose aún más. «Importa porque es real. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Y sé que sientes lo mismo». La respiración de Daniel se entrecortó. Por un momento quiso negarlo, alejar a Liam y fingir que todo estaba bien. Pero el peso de sus sentimientos era demasiado. Y la mirada en los ojos de Liam, la vulnerabilidad, la esperanza hacía imposible mentir. «Está mal», susurró Daniel, con la voz quebrada. Liam extendió la mano y rozó el brazo de Daniel. «Tal vez lo sea», dijo en voz baja. «Pero eso no lo hace menos cierto». Daniel lo miró fijamente, con el pecho apretado y la mente acelerada. Quería decir algo, hacer algo, pero estaba congelado, atrapado entre el miedo y el anhelo. Y entonces, en el silencio, Liam dio un paso atrás y su mano cayó. «No voy a obligarte a sentir algo que no sientes», dijo con voz firme pero suave. «Pero necesito que seas honesto conmigo. Contigo mismo». Daniel tragó con fuerza, el nudo en su garganta le hacía imposible hablar. Observó cómo Liam se giraba y salía del ático, dejándolo solo en silencio, con el corazón dolorido por todo lo que no podía decir. Esa noche, Daniel yacía despierto en la cama, mirando al techo. Las palabras de Liam resonaron en su mente, tirando de los límites de sus pensamientos. Volvió la cabeza hacia la cama de Liam. Al otro lado de la habitación, Liam estaba acostado de lado, de espaldas a Daniel, con la respiración lenta y uniforme. Por primera vez, Daniel sintió que la distancia entre ellos no era solo física, era un abismo, amplio e insalvable, y no sabía cómo cerrarlo. Pero sabía que una cosa era fingir que ya no funcionaba. La tensión entre Liam y Daniel permaneció en el aire como una tormenta esperando estallar. Pasaron los días llenos de silencios incómodos y charlas triviales forzadas. Ambos intentaron actuar con normalidad con su familia, pero sus interacciones eran rígidas, su habitual tranquilidad mutua fue reemplazada por algo tácito y pesado. Una noche, después de otra cena tranquila, Daniel salió de la casa.
El cielo crepuscular se extendía sobre el campo y la brisa fresca traía un leve aroma a flores silvestres. Bajó hacia el lago, buscando la soledad que siempre ofrecía. Se sentó en el borde del muelle y sus pies rozaron la superficie del agua. La quietud lo envolvió como una manta, pero su mente estaba todo menos tranquila. Pensé que te encontraría aquí. La cabeza de Daniel se levantó bruscamente ante el sonido de la voz de Liam. Ni siquiera lo había oído acercarse. Liam caminó por el muelle con las manos en los bolsillos. Se detuvo a unos metros de distancia, su silueta enmarcada por la luz mortecina. Me has estado evitando, dijo Liam, su tono era natural, pero con un toque de dolor. Daniel apartó la mirada y sintió una opresión en el pecho. Solo necesitaba algo de espacio. ¿Espacio de qué?, preguntó Liam, sentándose a su lado. De mi parte. Daniel no respondió. No pudo. El silencio entre ellos se prolongó. El único sonido era el suave chapoteo del agua contra el muelle. ¿Por qué no puedes simplemente hablar conmigo?, Liam dijo finalmente, su voz ahora más suave. No lo entiendo. Siempre hemos podido contarnos todo. La garganta de Daniel se sintió apretada. Se quedó mirando las ondas en el agua, deseando poder desaparecer en ellas. No es tan simple, dijo en voz baja. Es así de simple, dijo Liam, mientras su frustración afloraba a la superficie. Me he estado volviendo loco tratando de descubrir qué hice mal, porque todo está tan mal entre nosotros. No hiciste nada malo, dijo Daniel rápidamente, su voz más aguda de lo que pretendía. Entonces, ¿qué pasa, Lee? Impresionado. Porque algo ha cambiado y ambos lo sabemos. Daniel apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. Podía sentir la mirada de Liam sobre él, implacable, pero no se atrevía a mirar atrás. Déjalo, Liam, dijo Daniel con voz temblorosa. Por favor. Liam exhaló bruscamente, el sonido lleno de frustración y derrota. Bien, dijo, poniéndose de pie. Si quieres seguir huyendo, adelante. Pero no creas que voy a fingir que todo está bien cuando no es así. Se giró para alejarse y algo en Daniel se rompió. Liam, espera, dijo, con la voz entrecortada. Liam se detuvo pero no se dio vuelta. Daniel se puso de pie, su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. Tienes razón, dijo, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Algo ha cambiado. Liam se giró lentamente, sus ojos buscando el rostro de Daniel. Entonces dímelo, dijo, con voz tranquila pero firme. Daniel vaciló, cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera, pero se obligó a hablar. No sé qué me pasa, admitió, su voz apenas era más que un susurro. Pero no puedo dejar de sentir esto por ti. La expresión de Liam se suavizó y la frustración se desvaneció hasta convertirse en algo ilegible. Se acercó, sus movimientos eran lentos y cuidadosos. ¿Sintiendo de qué manera?, preguntó con voz suave. La respiración de Daniel se entrecortó. Miró hacia abajo, con las manos temblando. Como si no pudiera pensar con claridad cuando estoy cerca de ti. Como si ya no supiera quién soy. Liam extendió la mano y sus dedos rozaron el brazo de Daniel. ¿Crees que eres el único?, preguntó en voz baja. Entonces Daniel levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? ¿Crees que no he pasado por lo mismo?, dijo Liam, su voz firme pero llena de emoción. ¿Sabes lo difícil que ha sido tratar de actuar normal cuando todo lo que quiero hacer es que se callara y bajara la mirada al suelo? Daniel sintió que se le oprimía el pecho y que su corazón latía tan fuerte que ahogaba todo lo demás. ¿Por qué no dijiste nada? Liam dejó escapar una risa temblorosa, frotándose la nuca. Porque tenía miedo, admitió. Tenía miedo de que me odiaras. Miedo de arruinarlo todo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, pero esta vez no fue pesado. Se sintió como si se hubieran quitado un peso de encima, como si la tensión tácita entre ellos finalmente se hubiera roto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Daniel, con la voz temblorosa. Liam lo miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. No lo sé, dijo honestamente. Pero sé que no quiero perderte.
Daniel sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. Yo tampoco quiero perderte, dijo, su voz apenas audible. Liam se acercó, sus rostros a solo unos centímetros de distancia. Por un momento, sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Y luego, antes de que Daniel pudiera dudar, acortó la distancia entre ellos. En el momento en que sus labios se encontraron, fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El mundo que los rodeaba, el lago, los árboles, la luz mortecina del atardecer se desdibujaban hasta convertirse en nada. Todo lo que Daniel podía sentir era a Liam, la calidez de su toque, la suavidad de sus labios y la corriente eléctrica que lo recorría. Al principio fue vacilante, un roce vacilante, como si probara las aguas de algo que ambos sabían que podía cambiarlo todo. Pero cuando Liam no se apartó, Daniel sintió que se hundía más profundamente en el momento. La mano de Liam se movió hacia la nuca de Daniel, su toque firme pero suave. Las propias manos de Daniel, sin saber a dónde ir, se posaron sobre los hombros de Liam. No fue perfecto. Había cierta incomodidad en ello, una torpeza que provenía de la incertidumbre de algo tan nuevo. Pero fue real. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Sus frentes descansaban juntas, sus ojos cerrados, el silencio entre ellos cargado con todo lo que no podían expresar con palabras. Esto lo cambia todo, susurró Daniel, su voz apenas audible. Liam asintió, su aliento cálido contra la piel de Daniel. Lo sé, dijo en voz baja. Por unos momentos permanecieron así. Ninguno de los dos quería romper el frágil hechizo que había caído sobre ellos. Pero cuando la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asimilarse, Daniel dio un paso atrás, con el corazón acelerado. No podemos, empezó Daniel, con la voz temblorosa. Liam lo miró con expresión firme pero llena de emoción. ¿Por qué no? Él preguntó. Porque está mal, dijo Daniel, con las palabras atascadas en su garganta. Somos primos, Liam. ¿Qué pasa si alguien se entera? ¿Qué pasa si nadie tiene que saberlo? Liam interrumpió, su voz firme pero tranquila. Esto es solo entre nosotros. Daniel sacudió la cabeza, su mente acelerada. No lo entiendes, dijo. Si alguien sospecha siquiera, podría arruinarlo todo. Nuestra familia, nuestras vidas, todo. Lo entiendo, dijo Liam, acercándose de nuevo. ¿Crees que no he pensado en todo eso? ¿Qué tan complicado es esto? Pero no importa cuánto lo intente, no puedo dejar de sentir lo mismo por ti. Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Quería discutir, alejar a Liam y fingir que no había pasado nada, pero no podía. La verdad era que él sentía lo mismo. ¿Y si lo estropeamos todo? Preguntó Daniel, con la voz quebrada. Los ojos de Liam se suavizaron y su mano se estiró para descansar sobre el brazo de Daniel. Lo resolveremos, dijo suavemente. Juntos. Daniel lo miró, su corazón dolía con una mezcla de miedo y anhelo. No sé si puedo hacer esto, admitió. No tienes que decidir todo ahora mismo, dijo Liam. Simplemente no me dejes fuera. Por favor. Durante un largo momento, Daniel no respondió. Se quedó mirando el agua, las ondas reflejando la luz que se desvanecía, y trató de calmar su respiración. Finalmente, asintió con un nudo en la garganta. Está bien, dijo en voz baja. Los hombros de Liam se relajaron, una pequeña sonrisa rompió la tensión en su rostro. Está bien, repitió. Permanecieron allí un rato más, el lago reflejaba los tonos cada vez más profundos del crepúsculo, antes de caminar silenciosamente de regreso a la casa. El aire entre ellos era diferente ahora, no del todo resuelto, pero ya no estaba lleno del peso de las cosas no dichas. Esa noche, Daniel yacía en la cama, mirando al techo. Podía escuchar la suave respiración de Liam desde el otro lado de la habitación, un ritmo constante que debería haber sido reconfortante, pero su mente era una tormenta, llena de pensamientos sobre lo que habían hecho, lo que significaba y lo que vendría después. Liam, susurró Daniel en la oscuridad. Sí, la voz de Liam era tranquila, pero despierta. Daniel vaciló. ¿Crees que esto, sea lo que sea, nos arruinará?
Hubo una larga pausa antes de que Liam respondiera. No, dijo con firmeza. Creo que nos hará más fuertes. Daniel cerró los ojos y las palabras de Liam resonaron en su mente. Quería creerle, confiar en que podrían afrontar cualquier cosa que se les presentara. Pero una parte de él no podía quitarse el miedo de lo que habían comenzado y de lo que podría significar para ambos. Los días siguientes fueron como caminar sobre la cuerda floja alrededor de su familia. Liam y Daniel mantuvieron las apariencias y asumieron los papeles que habían desempeñado durante años. Pero cuando estaban solos, el aire entre ellos era diferente. No fueron solo las miradas robadas o los toques persistentes. Era el entendimiento tácito de que su vínculo se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. Se movían con cuidado, hablando con verdades a medias y silencios codificados, pero su conexión solo se hizo más fuerte. Cada momento que compartían, por pequeño que fuera, tenía un peso que no había estado ahí antes. Una noche, cuando el resto de la familia había ido a cenar a la ciudad, Liam y Daniel se encontraron solos en la sala de estar. El suave resplandor de la chimenea bañaba la habitación con una luz cálida y el sonido de los grillos se filtraba por la ventana abierta. Daniel se sentó en el sofá, fingiendo leer mientras Liam se tumbaba a su lado, con el brazo apoyado en el respaldo del sofá. «Estás callado otra vez», dijo Liam, su voz rompió el silencio. Daniel levantó la vista de su libro y se encontró con la mirada de Liam. «Solo estaba pensando», dijo en voz baja. Liam se acercó, su rodilla rozó la de Daniel. «¿Sobre nosotros?», preguntó, su tono suave pero directo. Daniel asintió con un nudo en la garganta. «Es difícil no hacerlo», admitió. Liam se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Yo también he estado pensando», dijo, «sobre lo que esto significa, lo que estamos haciendo». «¿Sí?», preguntó Daniel. Su corazón latía con fuerza. «Y no tengo todas las respuestas», dijo Liam, con una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. «Pero sé una cosa. No quiero perderte». Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Se miró las manos y retorció los dedos nerviosamente. «Yo tampoco quiero perderte», dijo en voz baja. «Entonces dejemos de preocuparnos por lo que no podemos controlar», dijo Liam con voz firme. «Tomémoslo un día a la vez. Juntos». Daniel levantó la vista y sus ojos buscaron el rostro de Liam. Había algo tan seguro, tan firme en la mirada de Liam, que hizo que el nudo en su pecho se aflojara un poco. «Está bien», dijo Daniel finalmente, su voz apenas era más que un susurro. La sonrisa de Liam se amplió y su mano se estiró para descansar ligeramente sobre la de Daniel. El toque fue simple, pero tenía su propio peso, una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, enfrentarían el futuro juntos. A medida que el verano llegaba a su fin, los primos se encontraron navegando por una nueva normalidad. Su vínculo, que alguna vez fue sencillo y sencillo, ahora tenía una capa de secretismo y tensión que los aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Se reían y bromeaban con su familia, manteniendo las apariencias, pero en los momentos tranquilos en los que estaban solo ellos dos, su conexión se sentía inquebrantable. Una tarde, mientras estaban junto al lago, contemplando cómo el sol se hundía en el horizonte, Liam se volvió hacia Daniel. «¿Alguna vez piensas en el futuro?», él preguntó. Daniel sonrió levemente. «Todo el tiempo», dijo. «¿Y qué ves?», preguntó Liam, su voz suave pero firme. Daniel vaciló y su mirada se desvió hacia el horizonte. «No lo sé», admitió. «Pero te veo siempre». La mano de Liam encontró la de Daniel, sus dedos entrelazados. «Yo también», dijo. Por un momento permanecieron allí en silencio, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en el fondo. El futuro era incierto y el camino por delante estaba lleno de desafíos que aún no podían imaginar. Pero en ese momento se tenían el uno al otro y eso fue suficiente. Algunos vínculos desafían toda explicación, cruzan líneas y traspasan límites que nunca creímos posibles. La historia de Liam y Daniel trata sobre el amor, el miedo y el coraje de afrontar juntos un futuro incierto. ¿Qué opinas de su viaje? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te gustó esta historia,
No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado sobre más historias como esta. Hasta la próxima, gracias por mirar. Y recuerda, el amor no conoce límites.